Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a estar leyendo en el capítulo 9, donde nos dice Arjuna en el cielo de Indra. Y considero en un párrafo, en este capítulo, significativo porque hay tres historias similares a las que vemos en la Biblia. La primera, Arjuna, que representa a un guerrero, a un humano que fue llevado al cielo. Y en esta la relaciono a esta historia que vemos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde vemos: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Y vemos cómo en la Biblia esa historia de Pablo fue llevado al tercer cielo. Y en el Mahabharata vemos cómo Arjuna fue llevado al cielo. En el Mahabharata Arjuna fue llevado al cielo porque, recuerda, el Mahabharata es un poema de origen espiritual donde describe una guerra. Y esta guerra, lo que está describiendo a través de este poema es lo que naturalmente el ser humano vive en sí mismo. Esta guerra en sí mismo contra sus buenas cualidades, características o su ser virtuoso, su buena voluntad, en contra de sí mismo, de sus malas características, de ese ser egocéntrico, hipócrita, egoísta y todo eso. Entonces vemos como un poema de origen espiritual para describir lo que naturalmente el ser humano experimenta a través de su vida. Y por eso esto viene a ser una enseñanza trascendental o eterna, porque siempre es presente para aquella persona que desee escuchar el espíritu de la enseñanza. Y por eso en este capítulo 9 vemos estas tres historias. Una, Arjuna sube al cielo y la comparo con la experiencia de Pablo. Y recuerda, todo esto por ser lenguaje figurativo y simbólico. En nuestro contexto necesitamos comprender que el cielo representa en literatura de origen espiritual. Tal vez tú, como yo, desde que nací criado en el Evangelio, y pues uno puede leer la historia de Pablo y decir, wow, eso fue un evento histórico sobrenatural, que wow, Dios lo llevó al cielo y le reveló a él muchas cosas. Y uno lo puede creer como que fue una experiencia literal de esta persona en la historia. Y tal vez ahora uno puede escuchar este capítulo 9, el Mahabharata, y uno decir, espera, no compares una cosa con la otra, porque eso de ese cuento del Mahabharata, eso es la mitología oriental de los hindúes. No compares una mitología con unas historias de verdad. Y si así es tu formación, la respeto. Pero lo interesante de estas historias de origen espiritual es que todas, desde el oriente hasta el occidente, son para elevar nuestro estado de conciencia y estado emocional de vida presente. Y por eso lo significativo que hoy, para ti, para mí, es ascender al cielo. Entonces, en el Mahabharata, para resumir no capítulo, pero un párrafo, donde entonces habla de estas otras dos historias. Arjuna está sentado en el cielo, en el trono de Indra. Indra es el dios de los cielos. Y al cielo entra una persona que se llama Lomas y ve a Arjuna, a un guerrero sentado en el trono de Indra, y él dice, ¿qué hace este guerrero aquí? Y Indra le contesta, ese guerrero es mi hijo y su madre es Kunti. Aquí viene la segunda historia significativa. Cuando uno ve a través del Mahabharata, Kunti era una virgen y Indra un dios de los cielos. Y vemos cómo Arjuna nació por esa unión tanto divina, humana. Vemos una historia similar a través de los evangelios,
Vemos en Mateo y en Lucas la historia de Jesucristo, cómo a través del Espíritu Santo la Virgen dará a luz a un hijo. Inclusive en el Viejo Testamento tenemos en Isaías capítulo 9 el mismo concepto. Y la Virgen dará a luz a un hijo. Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué simbólicamente describe un nacimiento divino a través de una virgen? ¿Qué eso describe naturalmente en el ser humano? ¿Qué representa la Virgen? ¿Y qué representa el Hijo Divino? Significativo cuando del Oriente conocemos el significado. Y por eso la tercera. La tercera entonces es, vemos cómo a través del Mahabharata hay una realidad, Dios. Dios, ellos lo llaman Brahman. Brahman viene a ser la realidad fundamental por la cual todo lo que existe, existe. Y a través de Brahman se expresa sus atributos, cualidades, características, las manifiesta a través de, en este caso del Oriente, de dioses. Y vemos la triunidad. Vemos lo que un cristiano o un occidental llamaría la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el Oriente lo llaman la Triunidad. Y aquí vemos una historia en este capítulo 9, en este párrafo, donde una manifestación y representación de Dios, Vishnu, decide bajar a la tierra, humanizarse para salvar la tierra. Como les decía, en la Trinidad oriental tienen al Dios, la manifestación de Dios creativa en Brahma, la creatividad divina, y Dios en su forma creativa a través de todo lo que se crea. 2, Vishnu, la manifestación de Dios que preserva todo. Y 3, Shiva, la manifestación de Dios que destruye todo. Y por eso dioses, plural, pero describe una unidad, una sola esencia, un solo Dios, una sola realidad fundamental por la cual todo lo que existe es exactamente el mismo principio que leemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Entonces, esto nos ayuda también a entender Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque ahí tenemos Bereshit bara Elohim. Y la palabra Elohim significa dioses, plural. Por eso Génesis 1, 26 dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Todo esto nos ayuda a entender mejor las escrituras cuando entendemos las historias que influenciaron las historias del pueblo judeo hebreo. Para terminar, leamos. Vishnu. Vemos que la tierra se quejó ante el Señor Vishnu de que la carga de pecados que estaba soportando iba más allá de su paciencia. El Señor dijo que Él mismo descendería a la tierra para aliviar su carga. Y ahí vemos la realidad de Krishna. Y te comparto todo esto, no para que nosotros ahora nos convirtamos a tradiciones orientales, no, sino para que todo esto nos ayude a crecer en el entendimiento de los mismos conceptos espirituales que vemos a través de toda la Biblia. Y nos especializamos en el Nuevo Testamento. Y para que sigamos creciendo a medida que voy a continuar compartiendo en las enseñanzas de la Biblia.